En el libro, cuando uno del título, lo primero que piensa es que va a haber mucho de tecnología, va a haber mucho de discurso friki, pero cuando uno se adentra en las páginas se da cuenta que no hay casi nada de tecnología. ¿Por qué se llama Manifiesto por una izquierda digital? ¿Habla de izquierda? Bueno, algunos dirán que no. Yo creo que si habla de una izquierda, la izquierda que esperamos algunos. Pero los que defienden una izquierda tradicional de otra época seguramente dirán que esto no es un manifiesto de izquierda. ¿Qué ha provocado la revolución tecnológica y por eso se llama Manifiesto por una izquierda digital? Lo que ha provocado sobre todo, y es de lo que reflexionamos en el libro, además separándolo por sectores, por segmentos, por actividades, es una aceleración de los cambios. Lo que ha provocado es una aceleración de los cambios. Los cambios se van produciendo, pero la tecnología lo que hace es que sea mucho más rápido que en otras épocas. Y eso hace que todo se haya revolucionado en todos los sectores, en todos los ámbitos. Además os recomiendo, el libro empieza con un ejercicio curioso, que es plantear dos escenarios, uno utópico, de cómo puede ser el mundo dentro de 10 años, si lo miramos desde una lógica utópica, entre comillas. Cuando digo utópica es porque la utopía para cada uno es una cosa distinta. Y hay un escenario distópico. Y cuando uno se plantea si los escenarios distópicos se pueden convertir en realidad, después de vivir una pandemia, de empezar hace muy poco una guerra en Europa, creo que en muchas ocasiones las distopías que creíamos ver solo en series de televisión, en películas futuristas, no son tal. Y se convierten en realidad más veces de las que nos gustaría, sobre todo cuando las consecuencias son negativas, ¿no? Entonces lo que hacemos al principio es un ejercicio de plantear esos escenarios. ¿Cómo creemos que sería un escenario utópico y distópico dentro de 100 años? En el escenario distópico, por ejemplo, planteamos que el que ha conseguido aprovechar de forma más ventajosa para ello la revolución tecnológica es el gran capital. El capital ha conseguido que en la revolución tecnológica sus beneficios y sus recursos se multipliquen por infinito. Cada día se produce a una velocidad mucho más rápida que se producía en otras épocas. Entonces, si nos imaginamos en ese escenario distópico una guerra, no es una guerra entre países, es una guerra entre ricos y pobres, y es una guerra en la que los ricos, los que tienen el capital, no van a combatir. En su lugar combatirán robots, drones, toda serie de elementos mecánicos que pueden pagar, y en la parte de la sociedad, en la parte humilde, que será una gran parte de la sociedad, tienen que luchar con su cuerpo. Ese es el escenario distópico. Pero cuando uno se plantea cómo van evolucionando las cosas, puede que esas cosas no estén tan lejos, si no tomamos medidas para cambiarlo. Y cuando nosotros planteamos, dirá, oye, pues el planteamiento que harán los autores, que además somos reconocidos activistas de la izquierda, dirán que el utópico es el escenario ideal. Tampoco lo creemos. Es más, después de ejercicio inicial, lo que decimos es que creemos que la izquierda lo que tiene que aspirar es a mejorar la vida de la gente aprovechando los cambios tecnológicos. Que la mejoría que se está produciendo se produzca para una gran mayoría. Y eso en los años que llevamos de revolución digital, de revolución tecnológica, no está pasando. Cuando uno mira las cifras de desigualdad, comprueba que las cifras de desigualdad se van incrementando año tras año. Y se produce en una época en la que más recursos hay, más tecnologías hay y más avances hay. Y eso lo que dice es que estamos fallando y que la política está fallando. Por mi responsabilidad de portavoz de transporte desde el 2016, que ya ha llovido, me ha tocado afrontar determinados cambios que se estaban produciendo y me han servido incluso para entender algunas cosas que explico en el libro. Y voy a poner algún ejemplo para que lo entendáis. Conocéis que ha habido un conflicto en España y en muchos países, pero en España se hizo muy visible, que era entre el sector del taxi y lo que nosotros denominamos VTC, que es Uber, Cabify, un sector distinto, ¿no? Claro, cuando nos tocó afrontar ese cambio, que además nos tocó al llegar al gobierno en 2018, a mediados de 2018 nos encontramos con que los taxistas en Barcelona acampaban en las calles y bloqueaban la ciudad. En Madrid bloquearon la Castellana acampando durante mucho tiempo. Y un problema que no habíamos creado nosotros, evidentemente, porque acabábamos de llegar al gobierno, nos tocó resolverlo. Y eso me ayudó o me animó a que pudiera entender el por qué ocurría. Y es el reflejo de lo que ocurre en otros muchos sectores. El sector de las VTC, que es alquiler de vehículos con conductor, es decir, cuando uno viene a otro país o va a otra zona, puede alquilar un vehículo
y conducirlo él mismo, o puede alquilar un vehículo y que tenga un conductor, y eso normalmente lo utilizaba gente de negocios, se utilizaba, por ejemplo, en las bodas, en determinados eventos, ¿no? Y era un sector que hacía un servicio radicalmente distinto al que hacía el taxi. Y alguien se preguntará, ¿y por qué se mezclan los dos sectores? Por una cosa tan sencilla como es una app, una aplicación que llevamos en el móvil. Los sectores estaban separados porque el que quería alquilar un vehículo con conductor tenía que firmar un contrato. Iba a la oficina, igual que cuando alquila un coche, firma un contrato con unas condiciones. Lo que hace la app es que esa diferenciación, tú esa acción de tenerlo que contratar, de precontratar, lo puedes hacer en un móvil en un tiempo mínimo, que se mezcla con la llamada que tú puedes hacer para que un taxi te venga a recoger. Entonces la VTC empieza a hacer de taxi, se mete en el sector del taxi, empieza a hacer de taxi, con unas condiciones distintas, con unas reglas del juego distintas. Claro, evidentemente el sector del taxi se revoluciona, como es lógico. Este fenómeno se produce hace muchos años. ¿Qué ocurre y por qué se produce, por qué se mezclan y por qué se produce el conflicto? Porque la política llega tarde. Lo que hace el sector empresarial, el sector de las VTC, que está liderado por empresas tecnológicas con muchos millones, es ver un resquicio o ver un hueco que hay en la legislación y aprovecharlo para hacer algo que no debería poder hacer. Y los políticos que normalmente funcionamos a un ritmo distinto y vivimos en una época distinta, nos damos cuenta después. Nos damos cuenta años después, cuando ya el conflicto existe. Y lo regulamos. Nosotros, cuando llegamos, lo regulamos de la mejor forma posible, pero teniendo en cuenta que ya había dos sectores que se habían mezclado y que ya separarlo era muy complicado porque tenía consecuencias en los dos. Esto es lo que me enseñó y lo que me enseña, y además por eso algunas de las reflexiones del libro, es que de esta revolución tecnológica, en los que los cambios se aceleran, la parte privada tiene la capacidad de entenderlo y aprovecharlos para su beneficio, y la mayoría de ciudadanos que lo que tienen es a la política para que ponga freno, para que regule, para que equilibre, actuamos de forma muy lenta. No entendemos los cambios, no entendemos las revoluciones, y está haciendo que la parte económica, la parte del gran capital, está aprovechándose radicalmente de esos cambios sin que tenga, o estando relativamente huérfano de la política. Entonces creo que eso es un gran ejemplo de lo que pasa y de lo que habla el libro. Además se produce otro fenómeno que también incrementa la desigualdad y el aumento infinito del capital. Cuando la revolución industrial había un elemento que reequilibraba, es decir, para que el capital que invertía en fábricas que producían una serie de equipos, una serie de elementos, tenía que pagar a una mano de obra, pagaba a mano de obra para que esos bienes los produjeran, ¿no? Entonces, eso lo que hacía era, para aumentar su capital, tenía que invertir en mano de obra para producir. Entonces, producía relativo equilibrio, ¿no? Con la revolución tecnológica eso no pasa. ¿Por qué Facebook, Microsoft, bueno, Apple sí produce algo, Amazon multiplica y son las mayores fortunas del mundo? Porque su capital lo invierten en tecnología, lo invierten en recursos humanos en una proporción mucho menor e incrementan sus recursos económicos muchísimo. De forma brutal. Nunca se había producido en épocas anteriores tanta fortuna o tantas altas fortunas en tan poco tiempo. Y la política seguimos sin enterarnos. Claro, dice, algún país podría tomar medidas, podría racionar. Da lo mismo, si un país por sí solo toma una medida en este sentido, no tendrá ninguna repercusión. Lo único que provocará es que su país tenga peores condiciones de competir en este mundo respecto a otros. Entonces son medidas que se tienen que tomar a nivel global. Y hemos empezado ahora, cuando ponemos un impuesto mínimo del 15%, ¿no? Y lo hacemos ahora, en todo el mundo, después de muchos años en el que se van produciendo determinadas cosas. Y es curioso ver cómo desde la economía liberal, digo liberal pura y dura, siempre se trabaja contra los monopolios y se está permitiendo, todos estamos permitiendo que estas empresas tecnológicas sean verdaderos monopolios, porque no compiten, esa es una reflexión que hace Moisés en el libro, no compiten por una parte del mercado, compiten por todo el mercado. ¿Qué porcentaje de cuota de mercado tiene Amazon? ¿Un 80%? ¿Qué porcentaje tiene Google? ¿Qué porcentaje tiene Facebook? Son monopolios que se están produciendo y, por ejemplo, lo que propone Moisés, incluso
Moisés escribe mucho en El País, creo que hace 2 fines de semana escribió un artículo en el que decía que había que separar, es decir, se tiene que dar la circunstancia de que hay que separar, hay que empezar a trocearlas en grandes empresas tecnológicas para que esos monopolios que se están produciendo no pasen, ¿no? Entonces es alguna de las cosas que ha producido esta revolución tecnológica y tenemos que estar atentos. Claro, nosotros creemos, cuando normalmente, por experiencia, si hay algún libro de tecnología escrito desde la izquierda, mayoritariamente veréis un futuro muy negro. Yo participé, además se publicó más o menos a la vez que este libro, un libro que se llama El Atlas de la Revolución Digital, que se publicó primero en Argentina, la editorial es argentina, y después se publicó en España, en el que la mayoría de autores, quitándome a mí, eran argentinos. Encima los argentinos tienen como una tendencia al negativismo, y encima si son de izquierda mucho peor, ¿no? Y todas las reflexiones que se hacen en el libro son desde la parte negativa. Entonces nosotros creemos, y es la reflexión que hacemos en el libro, que la izquierda puede y debe además, y tiene la obligación de crear una esperanza de futuro aprovechando la revolución tecnológica. Pero para eso hay que entenderla. El libro habla de cómo producimos, habla del sector económico y cómo va produciéndose los cambios. Hay un capítulo, el libro, como decía Pedro, lo terminamos antes de la pandemia, un poquito antes, íbamos a publicarlo en marzo o abril cuando nos confinaron. Decidimos pararlo porque se paró todo y lo publicamos después del primer confinamiento. El libro está actualizado después del primer confinamiento. La mayoría de partes ha habido que actualizarlas poco porque estaba más o menos prevista, pero sí hemos actualizado. E incluimos un capítulo nuevo que es de cómo nos cuidamos. Cómo nos cuidamos, cómo la sanidad o cómo también se puede hacer frente a la sanidad y los cuidados desde la perspectiva de la tecnología y cómo se puede aprovechar. Y aquí además voy a poner un ejemplo muy claro y que además nos permite entender muchas cosas. Había una herramienta que era fundamental o que podía haber sido fundamental para la lucha contra la pandemia, que era Radar COVID. Era una app que hizo el gobierno que podía permitir fácilmente detectar si había sido un contacto estrecho y poder confinarte. Tuvo muy poco éxito. Y fijaros por qué tuvo muy poco éxito, que es curioso. Porque una gran parte de la población no quería instalársela porque creían que todos esos datos iban a estar disponibles por la administración pública y iban a hacerse un uso que no deseaban. Decían, ¿cómo me van a controlar? ¿Cómo van a saber dónde estoy y tal? La aplicación era muy rigurosa en cuanto a los datos que se daban, qué se podía hacer con ellos y qué no. Lo curioso es que los datos que utiliza esa aplicación y a los que nosotros damos autorización al instalárnoslo son 1000 veces menores que las autorizaciones que estamos dando cuando utilizamos y nos suscribimos a Facebook, a cualquier red social, que le damos autorización de todo. Absolutamente de todo. Y no nos paramos a preguntar si alguien va a hacer uso de esos datos. Y además de datos que son para uso de una empresa privada. Es decir, nos preocupa darle menos datos a la administración pública y en cambio no nos preocupa dárselo a una empresa privada. Eso explica muchas cosas y además sobre todo explica que no hemos tenido la capacidad de explicarle a la gente determinadas cosas. El libro habla del fenómeno de la comunicación, como decía, además habla del fenómeno de la comunicación, habla de las fake news. En esto además hay un debate que se da ahora muchísimo, que es si hay que prohibir las noticias falsas o no. Yo soy de la opinión que no. Porque cuando pone la justificación, aunque tiene un impacto brutal, porque además ocurre una cosa, las noticias falsas y sobre todo de determinados medios de comunicación digitales con muy poco personal, que lo que buscan es que mucha gente comparta ese enlace porque es lo que le va a garantizar muchos recursos económicos a través de la publicidad, si tú estás poniendo determinados límites, cuando empiezas a poner un límite no sabes dónde termina. Yo soy bastante más partidario de impulsar, de lo que se impulse, se priorice o se busquen fórmulas de cómo puedes priorizar o cómo puedes dar más popularidad, más visibilidad a aquellos medios de comunicación, a aquellos enlaces de noticias digitales, de medios de comunicación digital que por experiencia son rigurosos. Y lo podría hacer perfectamente una red social. Entonces yo creo que hay quienes tienen que actuar y quien tiene
que empezar a hacer esas cosas son las redes sociales, que en Estados Unidos, por ejemplo, lo han hecho bloqueando algunas cosas de las que decía Trump, pero creo que esa debe ser el camino, igual que potenciar determinadas plataformas que te permiten saber qué es lo verdadero o falso. Neutral, por ejemplo, es una plataforma que hay, que si tú ves, aparece determinadas noticias y te analizas si son verdaderas o son falsas. Entonces, bueno, creo que hay que potenciar esa serie de cosas y, sobre todo, los ciudadanos tienen que tener una actitud crítica y tienen que acabar aprendiendo a saber distinguir qué es lo real y qué no es lo real, ¿no? Pero tiene que ser una responsabilidad de cada uno, porque si no, creo que esto servirá para justificar algunas cosas que creo que no son buenas. Además, como dice Pedro, también se habla de los fenómenos que se producen en la política en esta nueva era. Curiosamente habla de Zelensky, igual que de Pablo Iglesias, igual que de Grillo, en Italia, porque tienen una característica común. Ellos fueron muy populares porque eran muy populares en la televisión. Un medio analógico sigue siendo el que da popularidad a la gente. Es cierto que el medio analógico impulsa tu actividad en las redes, ¿vale? Es decir, ¿quiénes son los que más seguidores tienen? Si tú tienes una aparición en la televisión, pues es mucho más fácil que tus redes sociales tengan mucho más seguidores, ¿vale? Y la televisión sigue siendo el medio estrella. Sigue creando una opinión brutal. Lo que pasa que lo que ha transformado es que permite que después los que se hacen famosos por la televisión, por un medio analógico, puedan volar solos. Pablo Iglesias se hizo famoso por sus apariciones en tertulias, en las sextas, que llevó a que, como era tan conocido por eso, incluso la papeleta de Podemos llevaba su cara. En esa época además aparecieron, y creo que en el libro aparece reflejado, aparecieron muchos partidos distintos y muchos partidos nuevos, muchísimos partidos nuevos. Incluso había uno que era el Partido X, el partido de las redes, el partido digital. No tuvo ningún éxito, ¿vale? También apareció por aquí el Partido Pirata, que en algún país sí había tenido algo de éxito, pero tuvieron éxito los que triunfaban en los medios de comunicación tradicionales. Zelensky le pasó exactamente lo mismo. Zelensky era un cómico, tenía una serie de televisión y el partido político por el que gobierna tiene el mismo nombre que la serie de televisión. Y consiguió ser muy conocido por ello. Y por eso llegó a la presidencia de Ucrania. Es más, la gestión que se hace de la comunicación entre los dos, por llamarlo de alguna forma, entre los dos adversarios a día de hoy, entre Rusia y Ucrania, se comprueba el por qué Zelensky está ganando, bueno, aparte de la brutalidad que se está haciendo en el país, ¿no? Porque está ganando la simpatía de la mayoría de la población, no solo en Ucrania, sino fuera, por una magnífica utilización de las redes. Tú ves una imagen de Putin en una parte de aquella mesa tan grande, con toda la gente que se reúne con él al quinto pino, y ves a Zelensky con su ministro de Defensa agarrados y defendiendo, y además con los vídeos que hace cada día, ¿no? Es un elemento de comunicación que es lo que le llegó a la presidencia del gobierno de Ucrania. Entonces eso incluso está influyendo mucho en lo que pasa, en cómo va ocurriendo y cómo los partidos políticos van creciendo. Y en el libro hacemos reflexiones en ese sentido y un poco en todos los ámbitos, ¿no? Y sobre todo nos preocupa, nosotros cuando empezamos a hacer esta reflexión, y lo hacemos desde la izquierda, es porque creemos que en una época de cambio, en la que además la gente lo que necesita es esperanza sobre el futuro. Y la izquierda, sobre todo la socialdemocracia, lo que tiene la obligación es de plantear los cambios que permitan crear esa esperanza de futuro. Y la única forma de hacerlo es entender los cambios que se están produciendo. Y es muy sencillo a día de hoy el saber qué va a pasar mañana. Todos, como digo, todos damos nuestros datos. Las empresas producen datos que están públicos en el momento igual que la parte pública, y esos datos te permiten saber qué puede pasar mañana, cómo puede evolucionar cualquier cosa, y eso es lo que tenemos que utilizar para ver cómo conseguimos que eso beneficie a la mayoría, y no lo estamos haciendo. Digo, nosotros que tenemos la suerte, porque para mí es un honor ser diputado, va a un ritmo tan lento que no somos útiles a la sociedad actual. O no somos todos los útiles que teníamos que ser. Y si no somos útiles a la sociedad actual,
la sociedad actual dejará de tenernos en cuenta y eso será lo peor que pueda pasar. Porque creo además, y lo creo sinceramente, que la política es la única esperanza para la mayoría de los ciudadanos, que solo tienen a la política para cambiar las cosas, que solo tienen a sus gobernantes para poner freno a determinadas cosas. Pero para eso hay que hacerlo bien, porque en esta nueva sociedad hay un debate que se produce mucho, que es el de si hay que poner impuestos a los robots. Yo de verdad no es una medida que me parezca adecuada, no me parece que pueda aportar nada del otro mundo. Habrá que poner impuestos a los que consiguen más capital o incrementar mucho más su capital, porque en vez de utilizar mano de obra, utiliza robot. Pero tú al robot es como decir, claro, es que como al trabajador le pongo un impuesto, se lo pongo también al que le sustituye. Me parece una equivocación que además demuestra el desconocimiento que tenemos de la sociedad actual. Yo vengo del sector industrial, yo soy trabajador en excedencia del sector industrial. En el sector industrial, después de la revolución digital, es más, el sector industrial es la consecuencia de la mecanización, de la robotización que se ha ido incrementando a lo largo de los años. En mi empresa yo he visto, y sobre todo me han contado, que determinadas actuaciones o determinadas acciones que hacía antes el humano, la parte humana, que era levantar con su cuerpo determinados pesos, ahora lo hacen máquinas. Entonces las máquinas tienen que servir para mejorar la vida del trabajador. Para mejorar la vida del trabajador. Y así ha ido siendo a lo largo de la historia. Por eso no creo que haya que poner. Lo que sí hay que analizar, y sí creo que es muy importante, hay algún estudio, en esto hay, además en el libro lo decimos claramente, hay dos visiones contradictorias entre si la robotización, la tecnología, todos esos puestos de trabajo que elimina, los recupera por otra parte o en números netos se va reduciendo. Aquí, para mí, uno de mis autores preferidos, de los científicos preferidos, de los divulgadores preferidos, es Jeremy Rifkin, que se adelanta siempre a cualquier revolución que pueda llegar. Y hace muchísimos años escribió un libro que se llama El fin del trabajo. En El fin del trabajo decía que de forma neta, y lo analizaba con datos, la necesidad de mano de obra se va reduciendo respecto a las necesidades, ¿no? ¿Qué ocurre? Y no se iba incrementando el nuevo puesto de trabajo, de forma neta. Eso nos tiene que llevar a que hay medidas que hay que tomar para repartir el trabajo. Y ya se ha hecho en otras épocas de la historia. Como puede ser además la reducción de horas. Llegamos a 40 después de haber pasado por una serie de etapas. Oye, pues si hay que repartir el trabajo habrá que reducir el número de horas trabajadas, ¿no? Igual que uno de los elementos que me parece imprescindible en esta nueva era es el salario, la renta básica. Hay mucha gente que se va, con la nueva revolución, que se va a quedar descolgada, pero la sociedad actual tiene la capacidad de generar muchos recursos y tenemos que plantear medidas que permitan que todo el mundo tenga acceso a un salario mínimo por el simple hecho de ser humano. En la parte de utopía, pero eso no es solo utopía, lo planteamos, que en un futuro todo el mundo, por el hecho de haber nacido, tendrá un salario. A partir de ahí lo podrá complementar y sobre todo las profesiones futuras o los trabajos futuros lo que buscarán es el enriquecimiento personal de cada uno. Que además me parece que el trabajo siempre no, en algunas ocasiones reconforta y es un elemento de creatividad. Entonces es uno de los elementos que creo que en la nueva sociedad hay que seguir alimentando, y voy terminando porque además creo que la parte importante es lo que podáis plantear vosotros y las preguntas que podáis plantear. Todas estas reflexiones son las que se tiene que hacer la izquierda. Hay dos tipos de izquierda. Hay la izquierda tradicional, que plantea que esos cambios que pueden perjudicarnos, entre comillas, hay que pararlos. Por ejemplo, la izquierda tradicional podrá decir que para evitar pérdidas de puestos de trabajo en el sector del taxi, si llega el coche autónomo, hay que parar el coche autónomo. Eso lo único que hace es que el país que pare el coche autónomo tendrá determinadas características para competir con el resto de países menores que las que tienen el resto. Entonces, lo que no hay que hacer, o lo que es una equivocación, es poner puertas al campo. Es imposible poner puertas al campo. Y lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre cómo regulamos para que se beneficie la mayoría. Pero hay que impulsar la tecnología, y la izquierda tiene que impulsar la tecnología y tiene que hacerlo de la forma adecuada. Las profesiones del futuro se distinguirán entre
dos esquemas o dos escalas muy diferenciadas. Mano de obra muy poco cualificada, en el que la automatización, la robotización y tal no le va a afectar por el tipo de trabajo que es, y mano de obra muy cualificada y con cualificaciones distintas. Y en eso es en lo que tenemos que estar pensando, en eso es en lo que tenemos que estar formando, en eso es en lo que tenemos que estar priorizando y haciendo que la gente se forme. Y sobre todo, lo que tenemos que tener una actitud, que eso además nos cuesta muchísimo, además en países como el nuestro, es a estar preparados para hacer frente a la volatilidad. Cuando digo la volatilidad es que lo que hoy vale, mañana no vale. Lo que hoy vale, mañana no vale. Y el hecho de lo que estamos viviendo lo demuestra más que nunca. Y no tengo claro que el ser humano, y sobre todo por elementos culturales, países como el nuestro estén preparados. Yo vengo de una región, Extremadura, en la que una gran parte de la población es funcionaria. Y además todo el mundo lo que anima a sus hijos es que sean funcionarios para tener una estabilidad de futuro. Y nos vamos a enfrentar a una lógica que no hay estabilidad de futuro. Tenemos que preparar a la gente para que tenga la capacidad de afrontar cualquiera de los retos que se planteen de futuro de la mejor forma posible, y la política tiene que regular rápido y hacerlo de la forma que beneficie a la mayoría. Y termino con algo que Pedro decía, que las situaciones que estamos viviendo lo que está provocando es acelerar determinadas cosas que iban a llegar, la transformación digital, el teletrabajo, etcétera. En el mundo parlamentario, una de las cosas que ha beneficiado, y sobre todo en el tema de la política, durante la pandemia se ha conseguido aprobar y modificar muchísimas leyes en tiempo récord. Eso se consigue hacer a través del Real Decreto Ley, que la oposición nos criticaba muchísimo, pero que es una herramienta que nos ha permitido dar la respuesta adecuada en el momento adecuado. Porque la sociedad actual no te puede... uno se plantea, si abrimos un proyecto de ley en el que lleva un proceso de enmiendas y una serie de enmiendas de que los grupos puedan participar en el debate y tal, que llevan meses, ¿cómo dar respuesta a cosas urgentes con esa dinámica? No es el primer libro que escribo, he participado con otros muchos amigos en otra serie de libros. Hace 15 años escribimos un libro entre 8 españoles y 8 argentinos, que era el primer libro de habla hispana de gobierno abierto, hace 15 años, que lo que hablaba era transparencia, participación y colaboración. Si nos hubieran preguntado en aquel momento qué pasaría 15 años después, si las administraciones aplicarían más la transparencia, la colaboración y la participación, seguramente nosotros, que éramos unos frikis del tema, diríamos que sí. Nada ha cambiado. Ha cambiado poquísimo. Solo hubo un gobierno que la aplicó de una forma, además, muy atrevida y muy valiente, que no le aportó ningún voto, que era el gobierno de Patxi López en el País Vasco, que era la referencia en España en gobierno abierto, pero que no permitió y la gente no lo veía como una necesidad. Yo creo que hay cosas que hay que hacerlo aunque no sea necesidad. Y después publicó otro libro hace 10 años o por ahí, no, menos, 9 años, que se llama Democracia Hacker, en el que también planteaba que las lógicas de la sociedad que se estaban dando se tenían que llevar a los parlamentos, a los gobiernos y a otra serie de instituciones. Si me hubieran preguntado entonces, en el año 2022, si el Parlamento seguiría funcionando como funciona a día de hoy, yo que soy un tío utópico hubiera dicho que no, sigue funcionando igual. Pero no es que siga funcionando igual que funcionaba hace 8 años, 9 años. Es que funciona igual que funcionaba hace un siglo. Que es algo que tú dices, la sociedad ha cambiado y las lógicas de la política no han cambiado o han cambiado poquísimo. Y si las lógicas de la política cambian poquísimo, ¿cómo vamos a hacer frente a los retos que tiene el futuro? ¿Cómo vamos a ser nosotros los garantes de dar las mejores respuestas? Y es la preocupación y la reflexión que planteamos en el libro. Un libro, además, que viene de un proceso que hicimos un grupo de amigos en el que creíamos que había que empezar a debatir en la izquierda cómo hacíamos y cómo afrontábamos estas lógicas, porque la izquierda y la socialdemocracia se podía quedar atrás. No porque la derecha tuviera la capacidad de adelantarnos, que no la tienen, al contrario, sino porque la gente de izquierdas pide otra cosa distinta. Y termino con un elemento.
Este gobierno ha hecho una cosa muy bien, bueno, ha hecho muchas cosas muy bien, pero una de las cosas que me parece más interesantes es hacer un análisis de prospectiva, que es analizar qué va a pasar en el futuro. Hizo un ejercicio a través del ente que tiene que hacer eso o que ha creado a tal efecto dentro de Moncloa, de la presidencia del gobierno, hizo un documento que era España 2050. España 2050, lo hizo un grupo de expertos. Cuando se presentó ese trabajo, que tiene que permitir que España haga frente a los retos de futuro, sabiendo un poco a qué se va a enfrentar, sobre todo lo que obtuvo fueron críticas, y sobre todo de la oposición, que decían, ¿qué hace el gobierno de Pedro Sánchez planteando qué va a pasar en 2050 si lo que tiene que solucionar son los problemas de hoy? Eso te demuestra la poca calidad de la oposición actual. Porque si además, si nos paramos a pensar, los problemas de hoy, del día de hoy, son problemas no resueltos ni planteados en el pasado. Si alguien se pregunta hace más de 5 años si lo que estaba pasando en Ucrania era previsible que pasara, si te pones a analizar los datos, era previsible que pasara. Si te pones a analizar los datos de hace muchos años, de si íbamos a tener problemas no solo con esto, sino con la pandemia, sobre suministros, sobre independencia o sobre los problemas energéticos, claro. ¿Por qué no se hizo nada? Porque la política tiene un problema, que es que los ciudadanos, cuando nosotros planteamos cosas de futuro, como no la ven, creen que estamos perdiendo el tiempo en cosas que no son necesarias. Y te piden actuar sobre el día a día. Y te piden actuar sobre sus problemas del día a día. Siendo conscientes de eso, yo soy de la opinión que las cosas de futuro hay que plantearlas, el estudio España 2050 hay que plantearlo, no hay que presentarlo, hay que irlo ejecutando y los ciudadanos tienen que ver que estamos haciendo frente a los retos del hoy. Sin contar que también hacemos frente a los retos del futuro, porque no lo van a entender, pero también haciéndolo. Porque si no convertiremos, y lo que estamos convirtiendo en la política desde hace muchos años, de actuaciones tácticas en vez de estratégicas. Y eso hace que la mayoría de problemas que tengamos tengan difícil resolución y que encima la gente vea las consecuencias de lo que estamos viviendo a día de hoy, se lo achaquen al gobierno actual. Cuando los problemas de nuestro alto coste energético tiene que ver con políticas que se llevaron a cabo o no se llevaron a cabo hace muchos años. Pero que nadie lo entenderá y que todo se lo achacará a este gobierno. Bueno, entonces me quedo aquí para que hagamos las reflexiones conjuntas que considere oportuno, que me parece lo más interesante. Que tengamos la capacidad, creo que la sociedad actual, ahora más que nunca, necesita que se le ilusione y creo que es imprescindible que quien ilusione sea la izquierda. Porque si no la izquierda, ante las incertidumbres de futuro y ante la incertidumbre de presente, quien gana siempre es el populismo. Que a la corta la gente se agarra a ellos porque creen que le den cierta seguridad, pero que, como hemos visto tanto a lo largo de la historia, en el medio plazo sale todo el mundo perdiendo.